Muy buenas tardes, docentes administrativos que estén presentes el día de hoy. Es un agrado para nosotros de partida poder estar con ustedes compartiendo nuestra experiencia en este taller que estuvimos realizando. La verdad es que podemos mencionar que esto parte hace 3 años en todo caso, pero de manera más personal, realizando ejercicios, ciertos talleres, pero nada sistematizado todavía. ¿Sí? Todo acá y aplicando más que nada, haciendo algunas pruebas con estudiantes en el área de administración y negocios sobre todo. Resulta que nosotros encontramos que hay una gran falencia en estos estudiantes, sobre todo los que llegaban a la etapa de su proyecto de título. Así es como nace, de una u otra manera, este taller de desarrollo de habilidades para la presentación de la tesis. ¿Ya? Ahora, ¿en qué se aplicó? En el marco de los proyectos de título de los estudiantes que cursan un 8º o 9º semestre en la Universidad Tecnológica de Chile. Y la pregunta, el por qué decidimos realizarlo, se encuentra acá básicamente. Encontramos un autor que le dio en el clavo en lo que queríamos decir. Pocos trabajos o tesis profesionales resultan satisfactorios en su estructura y menos en su redacción, ya sea por haber sido elaborados al vapor o porque el director de tesis no presta la debida atención. La verdad es que muchos docentes que están a cargo, podríamos decir, de tesis, no necesariamente, si bien podríamos decir que son expertos en su área, en cuanto al fondo, no son expertos en la forma. Si bien se hace la asignatura de comunicación efectiva ahora con las mallas nuevas, técnicas de comunicación oral y escrita en la malla antigua, no hay un repaso de toda esta materia en los semestres que vienen después, o al menos cuando están ya en tercer año, o en la fase previa a la realización de su tesis. Y ahí es donde surge el problema. De hecho, el mayor problema que tienen los estudiantes, me atrevo a decir, más que ver el tema, es escribirlo. APA, uno les dice APA y empiezan a temblar inmediatamente. Supongo que más de algunos de ustedes también ha temblado cuando le dicen APA, porque tampoco no es tan sencillo, eso ya lo sabemos. Y al mismo tiempo, el hecho de tomar tus ideas, plasmarlas en un papel y después parar hacia adelante y hacer una buena presentación, esa es la parte más compleja, creo yo, creemos en realidad, de todo el proceso. Así es como surgen estas ideas. Bueno, hay una foto en realidad en la cual estamos generando este taller, ¿ya? Que partimos realizándolo en trabajo social. Ahora ya les vamos a mostrar los avances que tuvimos al respecto. Estas son algunas imágenes, les pedimos obviamente que llegaran con sus computadores, uno por grupo por lo menos, para que pudiesen mostrarnos lo que llevaban. Y todo lo que gestamos en el taller fue en base a los avances que ellos tenían. Esa fue la idea, porque el problema que se gesta también, que también lo pudimos observar, que cuando se presenta mucha teoría o algo práctico, pero no en algo que utilicen regularmente, el aprendizaje tampoco les queda como, diríamos que no hay un aprendizaje total de lo que se quiere explicar. Por esa razón, les hacemos que trabajen directamente en el proyecto de título, en lo que lleven, ya sea en la idea, lo que tengan escrito, 1 o 2 hojas en Word, no importa que esté mal escrito, lo que importa es que tengan la idea clara y trabajen en base a eso. La experiencia se aplicó en un grupo de estudiantes de trabajo social en la sede de Iquique, a quienes se les realizó una evaluación de entrada más una de salida para evaluar los cambios reales. O sea, queríamos ver la barrera de entrada, conocimientos previos y aplicación previa versus lo que ocurría al final. ¿Ya? Ahí es donde María Soledad Solar entró en juego. Ella tenía el curso correspondiente para poder aplicarlo, así es que ahí nos juntamos, nos salíamos y empezamos a trabajar en conjunto. ¿Cuáles eran los contenidos principales que los estudiantes necesitaban y que sentíamos que eran necesarios? Primordialmente, mejorar la redacción de la tesis. Ese es uno de los más grandes problemas que tienen. El estudiante quiere decir algo, lo dice y a veces no lo dice correctamente. Y cuando lo escribe, a veces no se le entiende su contexto. Ahí está el problema. Problema número 1. La normativa APA, el némesis de nuestros estudiantes. Uso de la biblioteca digital. Algunos ni siquiera lo conocían. Ojo, hablando de estudiantes que están en 4º año de nuestra universidad. ¿Has entrado alguna vez a la biblioteca digital? ¿Qué es eso? ¿Había? Ese es el problema. ¿Sabes lo que es cielo? ¿El cielo? Ya, ahí tenemos otro problema. ¿Se entiende? La búsqueda de información también. El reconocimiento de fuentes válidas. Otro gran problema que nuestros estudiantes tenían. Por eso atacamos directamente a ellos, lo medular. Y
Esquemas de contenido, no solo esquemas de contenido, esquemas de organización de información en general, cuadros comparativos. Por ejemplo, alumnos de administración y negocio de repente quieren generar la comparación entre dos empresas para su proyecto de título y no saben cómo. Te escriben un párrafo de 30 líneas que ni ellos entienden. Siento que podían haber hecho un cuadro comparativo. Quieren explicar el proceso dentro de una empresa que están analizando algunos estudiantes, colocan 30 líneas de texto que nadie lee y nadie entiende. Pudieron haber colocado un cuadro cronológico o una línea de tiempo. Hay muchas aplicaciones en esquemas que se pueden hacer y los estudiantes no los estaban utilizando, es básico. Así es que también reforzamos ese contenido. Y por último, la presentación eficaz. O sea, ¿cómo pararse adelante? ¿Está bien si me paro con las dos manos en los bolsillos? ¿Si me apoyo acá? Típicos errores que tenían los estudiantes. Mientras uno estaba presentando, el otro está con el celular al lado. O yo estoy acá, hay uno presentando y el otro está al lado. Oye, pero ¿y qué pasa si hacemos esto? Entonces, eso desconcentra. Lo otro, la posición de la sala en donde están. Es fácil estar acá adelante, ustedes me están mirando a mí. Pero ¿qué pasa si me coloco más acá? Se empiezan a distraer por la gente que está afuera. A veces es más interesante mirar lo que está afuera, sale del esquema. Somos seres humanos, no nos gusta la monotonía. ¿Cómo hacemos para hacer una presentación más activa? Que se fijen en nosotros. Y más que en nosotros, que se entienda lo que queremos decir. Tampoco nos sirve que se fijen tanto en nosotros, sino que entiendan, que aprendan. En eso nos enfocamos principalmente como contenido. El proyecto se basó en generar entonces 6 clases de tipo teórico-práctico distribuidos según las necesidades del estudiante en cuanto a las habilidades y competencias requeridas para la defensa de su proyecto de título. Y eso lo empezamos a ver justamente con la primera evaluación y primera encuesta que les otorgamos, en los cuales ellos veían y nos brindaban información sobre qué conocimientos les gustaría adquirir y qué cosas desconocían en cuanto a estos temas. Lo otro, si se lo habían evaluado antes, ¿cómo? Eso nos sirvió obviamente como herramienta para verificar de una u otra manera qué es lo que teníamos que reforzar primeramente. Y atacamos los puntos más débiles de todos los que tenemos en el listado anterior. La evaluación previa y final, bueno, se basó más que nada en la introducción, el desarrollo de los contenidos, la claridad y la coherencia de las presentaciones que tenían los estudiantes, el dominio del tema, la pertinencia y la conclusión, el material de apoyo que ellos presentaban desde el punto de vista de cómo lo están armando desde el principio hasta el final. Cosas claves, por ejemplo, de colocar la primera lámina que debe aparecer con el nombre de los estudiantes, el tema debe ser igual que la última, cosa que nuestro público cuando termine no se quede pensando, ¿de qué habló? No, que se sepa en realidad que hay un principio y también marque un final, cosas básicas como esas. Y no solamente me refiero al cómo se hace la presentación, que hay un equilibrio entre cantidad de imágenes y texto, que el primero de adelante y el último de atrás puedan leerlo bien. Esa es la idea de la clase, ¿no? ¿Qué sentido tiene colocar tanto texto con letras tan pequeñas que ni siquiera uno lo puede leer? Ese es el truco de una clase expositiva eficiente. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo a los estudiantes que van a hacer su defensa de tesis. Colocar acá lo más importante y que sean capaces de explicar la cabalidad. Complementando lo que decía Cristian, es importante señalar de que nosotros estamos contextualizados en la asignatura de tesis de grado 1 de trabajo social, que se dictó en el semestre primavera 2016, ¿ya? Y en ese contexto, cuando Cristian habla de la evaluación de entrada, tuvimos la fortuna y la coincidencia de que había habido una primera evaluación con una comisión, ¿verdad?, de profesores del área, de la carrera, donde las alumnas del semestre se habían presentado con su proyecto de tesis. ¿Bien? Entonces, ese fue el puntapié inicial, porque nos dimos cuenta de todas estas necesidades que plantea Cristian, y surge entonces esta alianza que hacemos con Cristian. Yo hago metodología de investigación y el seminario de tesis, ¿verdad?, y Cristian como periodista tiene una larga trayectoria en todo el área de comunicación. Entonces encontramos de que estas herramientas combinaban perfectamente para poder potenciar algo que, como decía mi compañero, ¿verdad?, era una necesidad en las alumnas, todas mujeres, por eso uso ese género, todas mujeres, y que no habían tenido en sus primeros años de asignatura ninguna competencia genérica, como decimos hoy día, ¿no?
Decir que estos criterios de evaluación fueron los que se utilizaron al comienzo en esta primera evaluación por la comisión y también fueron los que se usaron en la evaluación final. ¿Qué decimos? 23 alumnas divididos en 9 grupos de tesis de trabajo social el segundo semestre del año pasado y que acaban de dar su defensa de grado ahora en julio de este año, por lo cual no alcanzamos a incorporar los resultados, que fueron bastante buenos en realidad. Dos cosas que encontramos cuando se realizó esa primera aplicación, esa primera medición, ¿ya? Que lo más bajo fuera el lenguaje técnico que se usaba. Había un uso y un abuso de un lenguaje coloquial, de un lenguaje en primera persona, ¿ya? Y dificultad de las alumnas en general para posesionarse en un lenguaje más académico, ¿ya? Como que no se comprendía la necesidad de que se hablara en tercera persona, sino que era mi investigación, nuestra investigación. Entonces, hacer alusión a eso y hacer alusión al uso de los conceptos técnicos propios de su disciplina. Y por otro lado, el trabajo en equipo, dado que, como ustedes ya saben, el trabajo social en general en nuestras carreras se propicia, ¿verdad?, el trabajo colaborativo en los seminarios de título, que era algo que en general les cuesta desarrollar porque tienden a agruparse en las tesis con los amigos o las amigas, ¿ya? Cuando en realidad no necesariamente va a dar un buen resultado cuando tenemos que realizar un trabajo académico. Y eso lo vimos lamentablemente, digamos, en algunos grupos que finalmente fueron teniendo problemas a lo largo del semestre. Por otro lado, como era la primera medición, lo que tenía que ver con la creatividad y la innovación en las propuestas de temas de tesis en trabajo social, lamentablemente no era lo que nosotros esperábamos y tendían a repetirse algunos temas incluso dentro de la misma promoción, ¿ya? Por lo tanto, fueron criterios bastante bajos en la primera evaluación. Que en todo caso no era raro, siendo las primeras evaluaciones que tenían en el primer semestre del año pasado. Cabe hacer notar para la gente que a lo mejor no es de trabajo social que en tesis de grado 1, en esa asignatura lo que se ve es básicamente el planteamiento del problema y el marco teórico, ¿ya? Eso es lo que esperamos tener desarrollado en el primer semestre. Aquí tenemos un gráfico que buscó relacionar la asistencia con la mejora lograda entre esta primera evaluación inicial y la evaluación final. La verdad es que evaluación intermedia, porque fue la que nosotros realizamos a comienzos de este semestre y podríamos agregar hoy día, ¿verdad?, esta que tenemos ahora en julio, ya con su defensa de tesis. Y además cabe hacer notar de que esto no partió como una investigación, partió como una respuesta a esta necesidad, por lo tanto, más bien en el camino nosotros nos dimos cuenta que aquí había un potencial que había que sistematizar, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, y a partir de las conclusiones y las recomendaciones que vamos a mostrar, es algo que nosotros tenemos que ir estableciendo mucho más ya como una investigación. Pudimos mirar y diferenciamos los 9 grupos que existen respecto de la asistencia a estos talleres que eran de carácter voluntario con las mejoras progresivas que fuimos viendo en algunos de esos grupos que tuvieron una asistencia mucho más permanente y también una participación, una incorporación de las temáticas que vimos en los talleres de comunicación al incorporar en su tesis, ¿ya? Dentro de los cuales los grupos que tenían mayor asistencia mejoraron. No es un puntaje correlacional, no buscamos eso, solamente descriptivo. Y creemos que ahora nuestro desafío es justamente hacerlo ya más de manera correlacional. Los grupos que presentaron una mayor mejora son en general los que tuvieron un promedio de asistencia alto, ¿ya? Cuando comparamos evaluación inicial y final, la mayor parte de los grupos presentaron una mejora, al menos en alguno de los parámetros que medía la comisión al comienzo y que midió al final, ¿ya? Tuvimos un grupo de control que disminuyó su desempeño en la medición final, pero fue una situación particular de ese grupo que hay que analizarlo un poquito más, toda vez que ese grupo asistió a algunas de los talleres. Sin embargo, tenía algunos problemas internos que creemos nosotros que obstaculizó su desempeño. Pero nos sirvió de alguna manera para tener un parámetro con un grupo que no estaba tan compenetrado o tan orientado al desarrollo de su tesis final, sino que tuvo problemas en el proceso. De esto que nosotros realizamos, como les digo, el segundo semestre del año pasado, nos dimos cuenta que hay cosas que hay que seguir fortaleciendo, ya no solo con los alumnos de trabajo social, sino que de manera transversal.
Tal como decía Cristian, ¿verdad? La búsqueda de bibliografía en la web es claramente un déficit en nuestros alumnos, toda vez que las fuentes que usan no siempre son válidas desde el punto de vista académico o las usan de manera indiscriminada, no las citan o en algunos casos hay verdadero plagio. La ortografía y la redacción de los informes académicos, si bien la ortografía ha colaborado bastante en las herramientas de Word, claramente la redacción sigue teniendo muchas dificultades porque, tal como decíamos, Cristian, entre pensar una idea acá y escribirla hay un lapso donde a uno se le pierde la idea. Y en el caso de los chiquillos, además, instalar la rigurosidad y la formalidad de un informe académico, yo creo que es una distancia que todavía nos falta salvar. Las prácticas de exposición en la defensa de tesis de manera que fueran más innovadoras, más llamativas, que no tuvieran este rol, ¿verdad?, como decía Cristian, de en el fondo leo todo para mirar el PPT y no mirar al público, etc. Sin embargo, nos dimos cuenta que este taller tuvimos algunas dificultades, algunas debilidades que tenían que ver con el tiempo. Necesitamos más tiempo para profundizar algunas de estas temáticas, probablemente alguna mayor cantidad de sesiones, algunas de las alumnas nos pedían eso, pero también, y quizás ahí está el tema del tiempo y la cantidad de sesiones, no sé si es el término más correcto, pero la madurez o la oportunidad de este tipo de talleres para los alumnos en este periodo, porque estábamos en tesis de grado 1. Para alguna de esas alumnas todavía la defensa de tesis estaba muy lejos, ¿cierto? Entonces parecía incluso que algunas iban a los talleres, le parecía súper importante y súper necesario lo que estábamos viendo, pero como que, no sé, la exposición me falta tanto todavía. Cuando tuvimos las exposiciones ahora hace 2 semanas atrás, en algunos de los grupos que tuvieron esa participación, y ellas mismas lo comentaron, vimos que efectivamente habían hecho carne estas recomendaciones y estos talleres. Y en aquellos grupos que no tuvieron tanta participación o no encarnaron tanto estos elementos, claramente su exposición a lo menos fue bastante más débil. Por lo tanto, ahí creemos que hay un elemento probablemente más personal, más de disposición, más de entender la necesidad de estos elementos a lo mejor para algunos más formales, más de forma que de fondo, pero igualmente necesarios a la hora de elaborar una tesis de investigación. Bueno, para concluir ciertos detalles interesantes, las proyecciones que tenemos en base a estos talleres. Principalmente la necesidad de este taller fue acogida por el área de mecánica. Básicamente nos llamaron, nos dijeron, los necesitamos con nosotros porque en el área mecánica es donde más tenemos problemas debido a esto. También en el área electrónica, también en el área ahora de minería y metalurgia, la hace psicopedagogía también. Hace 2 semanas nos llamaron de estas áreas para que les hiciésemos el taller. Generamos también un proyecto a nivel de sede en Iquique para la aplicación en el área justamente de minería y metalurgia. Obviamente la idea es escalarlo para aplicarlo a todas las carreras de la sede y dentro de lo posible generar un modelo que se pueda aplicar a todas las sedes de Chile, porque consideramos que es más que importante que todo esto que nosotros hemos estado hablando se replique en el resto de las sedes para que nuestros estudiantes, primero, potenciar podríamos decir, un término más pronto nuestros estudiantes dentro de lo que es la tesis, el proceso del mismo y la titulación, la pronta titulación, y al mismo tiempo potenciar en ellos mismos la calidad que se requiere para llegar a una tesis. Se mejoró el modelo, complementando este esfuerzo con metodología de investigación para también complementar el proyecto de título. Más que nada ahora lo que generamos y en lo que estamos trabajando ahora con María Soledad es básicamente generar 2 partes de este taller. La primera que tiene que ver con el fondo, cómo generar la idea de investigación, por ejemplo, las ideas principales, las ideas secundarias para poder potenciarlas, cómo trabajarlo, y yo me estoy encargando de la otra parte, la forma, el cómo redactar mejor, el cómo presentar mejor, más que nada aplicando el modelo que nosotros ahora estamos presentándoles. Eso es lo que nosotros hemos realizado con experiencia dentro de la sede de Iquique. Tengo entendido que hay otras sedes en las cuales se había estado implementando algo similar, no sé en realidad con qué alcance. Nuestra idea es obviamente continuar, generar muchas mejoras a lo que estamos haciendo y por eso quizás generar más adelante mayor investigación. Estimado.